Hola, buenas tardes. Soy Sergio García, soy médico especialista en rehabilitación del Complejo Hospitalario de Albacete y vamos a hablar un poco de patología del pie del adulto. El pie cabo produce una serie de manifestaciones clínicas. La fundamental es el dolor. El pie cabo suele ser un pie doloroso. ¿Por qué? Porque duele el talón o porque duele la zona de apoyo de los metas. Y porque también aparece la deformidad de dedos en garra que comentábamos al principio, que también suele ser causa de dolor importante. Cuando el pie cabo evoluciona, sobre todo si son pies muy cabos, el paciente consulta por deformidad y por último por una alteración de la marcha. La alteración de la marcha, que junto con el pie cabo puede ser el primer síntoma de una enfermedad neurológica, de ahí que tengamos que estar muy atentos cuando un paciente consulta por trastorno, se tropieza mucho, ha tenido varios esguinces y además vemos un pie cabo. Eso nos debe poner en guardia frente a ciertas alteraciones neurológicas. El tratamiento del pie cabo: hay que hacer una elongación de la cadena posterior, de todo el tendón de Aquiles y el tríceps sural, que es en gran parte responsable de la deformidad del pie cabo. Lo mismo, en este caso no hay pruebas específicas para ver si el pie cabo es flexible o no es flexible, de manera que las plantillas no irán tanto a corregir la deformidad, a levantar el arco como en el pie plano, sino plantillas acomodativas, es decir, dar soporte, apoyo en esta zona, sobre todo para liberar la presión de la zona de las cabezas metatarsales y evitar la metatarsalgia, que es uno de los principales síntomas del paciente con pie cabo. El calzado ortopédico, un calzado que debe tener especial capacidad, con una horma muy alta, para que no haya problemas de roce y de presión en el dorso del pie, con la aparición de tendinitis de los extensores o incluso heridas que aparecen en el dorso del pie porque el pie no les cabe dentro del zapato. De ahí que en algunos pacientes que tienen un pie cabo muy marcado haya que hacer incluso calzado a medida sobre un molde de escayola, porque son pies totalmente deformados que el calzado convencional, incluso el calzado ortopédico, no se adapta a la deformidad de ese pie. Cuando tenemos un problema de dolor agudo, pues hay que hacer las medidas normales de cualquier proceso inflamatorio agudo. Es reposo, hielo, antiinflamatorios tópicos, antiinflamatorios orales, y solamente cuando hay deformidades muy severas en las que ya no hay apoyo ninguno, es imposible hacer un apoyo plantar de la marcha, se hacen correcciones quirúrgicas del pie cabo, que son cirugías muy complejas y que no son el objeto de este vídeo. En las ortesis plantares, a diferencia de lo que veíamos en el pie plano, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, lo que buscamos es, con la toma del molde del pie a la hora de sacar la plantilla, es importante que se ajuste totalmente a la altura del arco para que el pie tenga la mayor superficie posible de contacto y no haya zonas de hiperapoyo ni en el talón ni en los metas. En este caso, a diferencia de lo que veíamos antes en el pie plano valgo, los dedos se ven por la parte interna. Veis que hay una tirantez del tendón de Aquiles y del tríceps, hay un aumento del arco plantar y hay una desviación. Este paciente es un paciente con un Charcot-Marie-Tooth, una polineuropatía que cursa de forma característica con deformidades en pie plano, en pie cabo varo. La patología del antepié. Bueno, la patología del antepié es patología propia de nuestros tiempos. Cuando vienen a la consulta muchas mujeres, vienen con un tacón alto y te dicen siempre: no, yo este zapato es que me lo he puesto solamente hoy porque venía al médico. Pero la realidad es que fundamentalmente las mujeres utilizan zapatos de horma estrecha, puntiagudo, con tacones altos, y eso sobrecarga la zona de apoyo de la articulación metatarsofalángica, de manera que se altera la normal distribución de presiones y eso provoca patología en la parte anterior del pie. ¿Cuáles son las dos principales patologías del antepié del adulto? No son las únicas, son simplemente las fundamentales, que son las metatarsalgias y el hallux valgus o juanete. ¿A qué llamamos metatarsalgia? La metatarsalgia en realidad no es un diagnóstico, es un cuadro clínico. El paciente consulta por dolor en la parte anterior del pie a nivel de la línea metatarsofalángica. Eso es lo que denominamos clínicamente metatarsalgia. Como hemos dicho al principio, en la reseña de biomecánica del pie, los 5 metas apoyan en el suelo. Lo único que ocurre es que el primero soporta el doble de carga que el resto, pero todos los metas apoyan. Cuando hay una fórmula metatarsal en la que el primer radio es más corto, se sobrecargan más el resto de los metas y puede aparecer dolor por alteraciones en la carga, por cómo el paciente distribuye la presión al pasar. La metatarsalgia es el motivo más frecuente de consulta al médico por dolor en el pie, con lo cual
tanto en las consultas de atención primaria como en las consultas de atención especializada en el hospital, en el aparato locomotor, reumatología, trauma, rehabilitación, muchos pacientes consultan por dolor en la parte anterior del pie y de hecho también es una causa de consulta tremendamente frecuente en ortopedias, en clínicas de podología, y tenemos que saber orientar las metatarsalgias para darle la mejor respuesta terapéutica posible al problema que nos presenta el paciente. Probablemente en relación con el sobrepeso y sobre todo con el uso de calzado de tacón es mucho más frecuente en las mujeres. Volvemos un poco al recuerdo anatómico anterior, en el que hay determinadas fórmulas que sin ser patológicas predisponen más a la aparición de metatarsalgia. ¿Causas de metatarsalgia? Pues la sobrecarga global del antepié, sobre todo en pies equinos, que son pies pies que están en flexión plantar, o bien por acortamiento del tendón de Aquiles, o bien por debilidad de la musculatura extensora del tobillo, en pacientes con pies cabos y deformidad de dedos en garras. Cuando hay desequilibrios en el reparto de cargas, es lo que decíamos antes, los 5 metas apoyan, pero el primero lleva carga doble. De manera que cuando hay una insuficiencia del primer radio, el resto de los metas van a cargar más peso, se van a sobrecargar más y van a provocar la aparición de dolor en esa zona. Cuando hay mucha deformidad en los dedos, tampoco se distribuye la carga de forma normal y entonces el paciente tiende a cargar más en el borde externo del pie, se sobrecarga, por ejemplo, la cabeza del quinto meta cuando hay un alus valgus muy evolucionado. Otras circunstancias que pueden provocar la aparición de dolor de metatarsalgia son causas inflamatorias, la artritis reumatoide y la artritis gotosa. En determinadas enfermedades sistémicas, como puede ser la vasculopatía por arteropatía periférica, por la aterosclerosis o en la diabetes, pueden aparecer dolores que ya no son exactamente por sobrecarga mecánica o por inflamación, sino son dolores neuroisquémicos, que también se focalizan en la parte anterior del pie. Y después puede haber secuelas de fracturas, de luxaciones o de heridas que pueden acabar derivando en dolor en la parte anterior del pie. El paciente con metatarsalgia debuta con dolor. Cuando el paciente lo vemos, el paciente consulta porque le duele el pie. Una vez que hacemos una inspección del pie, nos vamos a encontrar hiperkeratosis, deformidad y alteración en la marcha. Es muy típico y es muy llamativo ver cómo se comportan distintas callosidades en función de cuál es el problema del pie. Por ejemplo, estas dos callosidades muy localizadas sobre la cabeza del segundo y tercer meta son típicas de la insuficiencia del primer radio. Este paciente tiene un radio corto, carga todo el peso sobre el segundo y tercer meta y aparece en esta callosidad típica, que es típica de la insuficiencia del primer radio, a diferencia de esta callosidad, que es una callosidad mucho más extensa, que abarca las cabezas de prácticamente todos los metas, incluso tiene una zona de hiperkeratosis en el primero, que sería típica de un pie cabo. Esto sería típico de una insuficiencia del primer radio y esto de un pie cabo, que además veis que este dedo está más bajo porque tiene un dedo en garra. Con lo cual simplemente la inspección de la hiperkeratosis nos ayuda a el diagnóstico y sobre todo nos ayuda a planificar la ortesis, la plantilla que debe utilizar ese paciente. No es lo mismo este paciente que necesitará una zona de descarga aquí y una suplementación en el primer radio a este paciente que lo que necesita es una zona de amortiguación, de descarga en los metas, pero necesita sobre todo apoyo en el arco plantar. De ahí que la inspección, el estudio de la hiperkeratosis sea fundamental para hacer un adecuado orientación de tratamiento con plantillas. En la metatarsalgia, que como hemos dicho es la patología más frecuente del pie del adulto, pues el tratamiento es fundamentalmente conservador, con plantillas de distintos tipos. Clásicamente se han utilizado las descargas retrocapitales, con barras retrocapitales o almendras retrocapitales. Hoy quizá la tendencia es a utilizar, más que la transferencia de carga con una almendra o con una barra retrocapital, a utilizar materiales con mucha más capacidad de amortiguación, como el porón en las cabezas de los metas. Luego hay otro tipo de dispositivos que se anclan en el dedo y son almohadillas para evitar la presión en las cabezas metatarsales. Es muy importante los cuidados por parte del podólogo para tratar adecuadamente las callosidades sin profundizar mucho, tener cuidado si es un paciente diabético. A la hora de quitar callosidades hay que hacerlo siempre por parte de un profesional, no se puede coger un bisturí alegremente a quitar piel de la planta de un pie porque puedes provocar un estropicio importante. La fisioterapia, en el caso de que haya acortamiento de la musculatura plantar o que haya problemas de retracción del tendón de Aquiles, con estiramientos, con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura extensora.
El tratamiento médico, cuando nos encontramos una metatarsalgia en un paciente con clínica claramente inflamatoria, los antiinflamatorios son de uso recomendado en las fases agudas, no para dolores más crónicos. Y el tratamiento quirúrgico de las metatarsalgias también es muy extenso, hay múltiples técnicas, unas más invasivas, otras muchas menos invasivas, percutáneas. Bueno, no es el objeto de este vídeo y por tanto no nos vamos a meter en el tratamiento quirúrgico. Una metatarsalgia muy típica es la que se asocia al neuroma de Morton. ¿Qué es el neuroma de Morton? Bueno, ¿qué es un neuroma? Un neuroma es un engrosamiento de un nervio. Normalmente, en este caso, es un nervio interdigital, es un nervio que va entre los metas y que va a dar sensibilidad a uno y a otro dedo, al borde medial de un dedo y al borde lateral del siguiente. De forma típica aparece entre el tercer y cuarto meta en el 75% de los casos, aunque hay entre un 17% que aparece entre el segundo y el tercer meta. ¿Por qué aparece el neuroma de Morton? Porque hay compresión de los dos metas del nervio interdigital, ese nervio se engrosa y acaba dando un tipo de dolor muy característico. Es un dolor neuropático, es un dolor con síntomas como la alodinia, la hiperalgesia, es un dolor que típicamente aparece en reposo, cuando el paciente está acostado, a diferencia de las metatarsalgias inflamatorias o de las metatarsalgias más mecánicas que aparece cuando el paciente anda. El paciente que tiene un neuroma te cuenta que tiene calambres, que tiene escozor, tiene como que le corre la corriente, tiene sensación de fuego entre los dedos. Una manera muy fácil de diagnosticar el neuroma de Morton sin pruebas de imagen es hacer una compresión a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. Cuando tú comprimes, pellizcas el nervio que está entre los dos metas y reproduces la clínica de calambre, cosquilleo, fuego, corriente eléctrica, en fin, son síntomas que llamamos de dolor neuropático, a diferencia de las metatarsalgias mecánicas o inflamatorias que tienen otro tipo de dolor diferente. El tratamiento, el diagnóstico puede ser clínico, la orientación, pero necesitamos pruebas de imagen para cerciorarnos de que eso es un neuroma. Se puede ver en una ecografía cuando son neuromas muy grandes y si no hay que ir a la resonancia magnética para ver el engrosamiento del nervio interdigital. El tratamiento, pues de lo menos invasivo a lo más invasivo, tratamientos con terapia física, con fisioterapia, con ultrasonido, iontoforesis, frío, corrientes analgésicas, para bajar el proceso de inflamación de ese nervio. También se pueden hacer infiltraciones, aunque no se recomiendan hacer más de 3 en un año, y en algunos casos incluso hay que hacer tratamiento quirúrgico para liberar el neuroma e incluso hacer cirugía de los metas para que no haya compresión del nervio interdigital. El tratamiento ortésico, al igual que en las metatarsalgias, también tiene su papel para descargar esa zona, aumentar un poco el arco transverso y abrir un poco las cabezas metatarsales y liberar un poco ese nervio. Y es fundamental el consejo sobre el uso de calzado. El calzado de tacón, las hormas estrechas, los zapatos puntiagudos están totalmente desaconsejados en pacientes que tienen un neuroma de Morton. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, espero no haberme extendido, que me he extendido mucho, espero que sea de utilidad para los que veáis este vídeo. Y nada, ponerme a vuestra disposición, mi dirección de correo es comendador1212@gmail.com, está en la primera página de la presentación, y nada más, muchas gracias.